soy Edith Yáñez y esto es I Learn English. Directamente desde Washington, D.C. para todo el mundo, estamos transmitiendo esta iniciativa que tiene la única meta de que usted aprenda a hablar inglés. Ha sido preparada por Hispanics in Construction y Latinas in Construction y que es transmitida a través del Poder de Ser Mujer TV. En el capítulo de hoy vamos a ver preguntas y respuestas con el verbo to be en afirmativo y negativo. Muy bien. Entonces me encuentro acá en la plataforma de trabajo. Hoy vamos a hacer todo digital debido a que es un poco extenso el material que vamos a estar mirando y con las tarjetas realmente me va a tomar mucho tiempo. Entonces vamos a comenzar. Hoy día, como ya les dije, vamos a ver las preguntas con el verbo to be y las respuestas en afirmativo y en negativo. Comencemos. Vamos a ver este ejemplo. Nosotros aprendimos muy temprano en estas clases de hacer frases simples. Esas frases están en afirmativo. ¿Por qué? Porque simplemente están diciendo algo que existe, ¿no? Algo que está presente. Entonces, por ejemplo, decimos the house is white. The house is white. La pregunta, como lo vimos en uno de los capítulos anteriores, es formada cuando cambiamos el verbo y lo ponemos en la primera posición. Y decimos, is the house white? ¿Se acuerdan? Que cambiábamos el verbo to be, que estaba aquí después de house, ¿no es cierto? Después del sustantivo, y lo poníamos en la primera parte de la oración, el primer componente de la oración, y también poníamos un signo de pregunta. Esto nos forma entonces la pregunta. Lo voy a marcar aquí con verde para que todos lo vean y se den cuenta cómo es. Entonces dice, the house is white, sería nuestra frase en afirmativo. Y la pregunta es, ¿is the house white? ¿Is the house white? El negativo, como lo aprendimos la clase pasada, entonces dice, the house is not, ¿cierto? ¿Se acuerdan que decíamos is not? Is más not es igual a isn't. Isn't. ¿Bien? Entonces nos queda isn't. The house is not white. No, the house isn't white. The house isn't white. Nosotros podríamos agregar una corrección para decir de qué color es la casa, ¿no es cierto? En este caso. Entonces podríamos decir the house is blue, ¿ok? Pero también podemos no hacerlo, o sea, dependiendo de cómo queramos comunicarnos con las personas que estamos hablando. Pero si lo vamos a hacer, entonces esta corrección es también una frase en afirmativo. Entonces nos quedaría así. Nuestra conversación nos queda así. The house is white. ¿Is the house white? La pregunta, ¿no? No, the house isn't white. The house is blue. ¿De acuerdo? Estos son, bueno, este es el tipo de ejercicio que vamos a estar viendo en la clase de hoy. Vamos a ver otro ejemplo. Acá lo tengo. En el afirmativo nosotros podemos, por ejemplo, decir the boy is polite. The boy is polite. El verbo es el verbo to be, ¿no es cierto? En tercera persona singular, o sea, is. Y lo ponemos en la primera posición de nuestra pregunta. Entonces decimos, is the boy polite? Is the boy polite? Signo de pregunta, ¿no es cierto? Entonces después decimos, no. Negativo, ¿no? No. The boy is polite. ¿Cierto? The boy is not polite o isn't polite. Y para corregir decimos the boy is rude. Es grosero. The boy is rude. ¿Se fijan? Nosotros entonces partimos haciendo una frase en afirmativo. The boy is polite. La pregunta, ¿is the boy polite?
solamente cambiando el verbo de posición, ¿no es cierto? Lo teníamos acá y ahora lo ponemos en la primera parte de la pregunta. Negativo decimos no, the boy isn't polite o is not polite. Polite significa amable, ¿no? Cortés. Y la corrección sería the boy is rude. El chico es grosero. También podríamos nosotros perfectamente cambiar the boy, la expresión de boy, por he is, por he, porque es la tercera persona singular. Entonces estamos hablando del niño, the boy, y ahora decimos he is rude. Entonces nuestra frase nos queda de la siguiente forma. Nos queda the boy is polite. Luego le decimos, voy a hacer un poco más grande estas letras para que se puedan ver bien, para que todos podamos verlas bien, ¿ya? Entonces decimos, the boy is polite. Is the boy polite? Y decimos después, un segundo, vamos a tirar todo esto para abajo, para que sí, todo nos quede en una sola página. The boy is polite. Is, la pregunta, ¿no? Is the boy polite? No. The boy is not o isn't polite. The boy is rude. ¿Se fija? The boy is rude. Entonces, así nos vamos construyendo nosotros nuestras historias. Cuando solamente hacemos una frase que es corta, pequeña, y luego le vamos agregando elementos. En este caso, agregamos una pregunta y luego agregamos la respuesta en negativo y también hicimos una frase en afirmativo, ¿no? Que sería nuestra corrección. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver entonces otro ejercicio. The girl is at home. The girl is at home. La chica está en casa, ¿no es cierto? Pregunta. ¿Se acuerda? El verbo pasa a la primera posición. Entonces decimos, is the girl at home? Y respondemos negativo, ¿no es cierto? No, the girl, no me comí aquí la mayúscula, un segundo, ahí está. The girl is o isn't at home, ¿no es cierto? Y corregimos, she is in the school. She is in the school. ¿De acuerdo? Entonces decimos, la chica está en casa, the girl is at home. Pregunta, is the girl at home? Is the girl at home? ¿Está la niña en casa o la chica en casa? Respuesta, no. The girl isn't at home. She is in the school. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nuestras frases. Así las vamos formando. ¿De acuerdo? Ok. Ahora entonces vemos el afirmativo de la siguiente expresión. Vamos a decir, the mother is sick. The mother is sick. La pregunta es, is, porque ponemos el verbo primero, ¿no es cierto? Is the mother sick? Entonces, con el signo de pregunta, que no se nos olvide. Y luego decimos, no, the mother isn't sick. ¿Ya? The mother isn't sick. Luego la corrección, ¿no es cierto? She, porque estamos hablando de la madre, ¿no es cierto? She is healthy. She is healthy. Entonces nos queda, the mother is sick. Is the mother sick? No, the mother is not sick o isn't sick. She is healthy. ¿De acuerdo?
Vamos a ver este otro ejemplo. The bank is closed. The bank is closed. Eso es, el banco está cerrado. Is the bank closed? Así entonces hacemos la pregunta porque el verbo pasa a la primera posición. Is the bank closed? Y decimos después, no, the bank isn't closed. The bank, la corrección no, the bank is open. Muy bien. So, nos queda, the bank is closed. Is the bank closed? No, the bank is not closed o isn't closed. The bank is open. Pero ojo, porque también podemos reemplazar por la expresión the bank, la podemos reemplazar por it. Porque the bank es algo abstracto, es una cosa, ¿no es cierto? Entonces decimos it is open o it's open. ¿Ya? Muy bien. Sigamos con el siguiente ejercicio. Vamos a ver ahora uno en plural. Vamos a decir the shoes, los zapatos, ¿no es cierto? The shoes are expensive. The shoes are expensive. La pregunta, en este caso, porque es el verbo to be está conjugado en tercera persona plural. Entonces, la conjugación es are. Comenzamos entonces nuestra expresión, nuestra frase con are. Are the shoes expensive? Are the shoes expensive? Signo de pregunta. Entonces respondemos en negativo. No, the shoes aren't. ¿Se acuerda que dijimos anteriormente que are más not es aren't? So nos queda the shoes aren't expensive. Y aquí vamos a decir the shoes are cheap. The shoes are cheap. Eso significa los zapatos son baratos. O también podemos nosotros reemplazar la expresión the shoes por they. They are cheap. They are cheap. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, vamos a ver ahora este otro ejercicio. The books are on the shelf. The books are on the shelf. Si usted no sabe lo que es shelf, es un estante. ¿De acuerdo? So, decimos the books are on the shelf. ¿Cómo sería la pregunta? Igual que lo vimos anteriormente. Are the books on the shelf? Are the books on the shelf? Y cerramos con el símbolo de pregunta. El negativo vendría siendo no, the books are not o aren't on the shelf. ¿Ya? Y bueno, para terminar decimos the books are in the box. Inside the box, ¿no es cierto? Adentro de la caja. Los libros están adentro de la caja. Pero como ya estamos hablando de los books, ya estamos hablando de los libros, entonces nosotros lo podemos reemplazar por el pronombre personal they, o sea, ellos, los libros, ¿no es cierto? Están en la caja. Entonces queda they are in the box. ¿De acuerdo? They are in the box. Muy bien. So, decimos los libros están en el estante. The books are on the shelf. Pregunta, ¿are the books on the shelf? Respuesta, no. The books aren't on the shelf. They are in the box. The books aren't on the shelf. They are in the box. Los libros no están en el estante, están en la caja. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos con un próximo ejercicio. Vamos a decir there is a cleaning service in the city. There is a cleaning service in the city.
There is a cleaning service in the city. Ya vimos la semana pasada que cuando estamos hablando de there is y queremos hacer la pregunta, entonces cambia a is there. Is there. O sea, se da vuelta, ¿no? Is there y el resto todo queda igual. A cleaning service in the city. ¿Listo? Signo de pregunta. Entonces en el negativo diríamos no, there isn't. There isn't. O there is not. ¿No es cierto? A cleaning service in the city. Y podemos decir la corrección. There is one. Nos referimos a cleaning service, ¿no? There is a one cleaning service. There is a cleaning service in the state. ¿De acuerdo? Entonces decimos, there is a cleaning service in the city. La pregunta sería, is there a cleaning service in the city? Decimos, no, there isn't. O sea, lo único que cambia entre there is and there isn't, el positivo y el negativo, es que el negativo dice isn't, is not, ¿no es cierto? No, there isn't a cleaning service in the city. La corrección, there is a cleaning service in the state. There is a cleaning service in the state. Pero como ya estamos hablando de cleaning services, nosotros podríamos decir, there is one in the state. There is one in the state. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a seguir entonces con otro ejercicio. Vamos a decir ahora, there are. ¿Ok? Vamos a decir, there are 3 cats in the car. Inside the car, ¿no es cierto? There are 3 cats in the car. Hay 3 gatos en el carro, ¿ya? There are 3 cats in the car. Para transformar la pregunta cuando empieza con there are, lo único que tenemos que decir es are there. Y el resto se queda igual. Are there 3 cats in the car? Are there 3 cats in the car? ¿Cierto? Solamente cambiamos el orden de estos dos factores. There are cambia por are there. ¿Ya? En el negativo decimos no, there aren't. There aren't 3 cats in the car. No, no hay 3 gatos en el carro. En la corrección diríamos entonces there are 10 cats in the car. There are 10 cats in the car. Hay 10 gatos en el carro. ¿Se fija cómo vamos formando nuestras oraciones? Primero tenemos que cambiar, bueno, creamos una frase en afirmativo y luego simplemente la vamos cambiando de posición o agregando algunos elementos. Entonces vamos, al cambiar de posición, en vez de decir there is o there are, decimos is there o are there. Esto cambia de posición. Lo vamos a marcar aquí con otro color para que usted lo vea. ¿Ok? Lo vamos a poner con este color azul. ¿Listo? Entonces cuando dice the is, the are, usted ya sabe que para hacer la pregunta tiene que cambiar por is there o are there. Y con respecto al negativo, lo único que tiene que hacer es agregar la expresión not, que significa no. ¿Ok? Vamos a marcarlo también con otro color. A ver cuál color podemos usar. Este verde. Y vamos a decir aquí mismo también podemos usar este verde. Decimos the aren't. The aren't. ¿Ok? 3 cats in the car en este caso. ¿Listo? Y luego terminamos con una frase en afirmativo, que es la misma tipo de frase que usamos cuando comenzamos estos ejercicios. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejercicio
Y vamos a decir, por ejemplo, the neighbors are angry. The neighbors are angry. ¿Qué significa? Los vecinos están enojados. Vamos a cambiar esta expresión en una pregunta. Decimos entonces, el verbo es are, el que estamos usando aquí. La conjugación está en tercera persona plural. Entonces decimos, are the neighbors angry? Signo de pregunta, ¿are the neighbors angry? En el negativo decimos, no, the neighbors aren't angry. The neighbors aren't angry. Entonces decimos en la corrección, the neighbors are worried. ¿Qué significa? Están preocupados. The neighbors are angry. Entonces decimos en el afirmativo, la pregunta, ¿are the neighbors angry? ¿Están los vecinos enojados? Negativo, no. The neighbors aren't angry. The neighbors aren't angry. ¿Qué significa? No, los vecinos no están enojados. Y la corrección nos quedaría, the neighbors are worried, que significa preocupados. Pero podemos reemplazar the neighbors, porque ya lo hemos dicho varias veces, entonces decimos they are. They are worried. Vamos a hacer una última frase. Decimos the ring, o mejor dicho, the wedding ring is lost. The wedding ring is lost. El anillo de matrimonio está perdido. El anillo de matrimonio está perdido. Entonces decimos en la pregunta, ¿is the wedding ring lost? ¿Is the wedding ring lost? Acuérdense, empezamos con el verbo, ¿ya? En el negativo decimos no, the wedding, con mayúscula, the wedding ring is not o isn't lost. Y en la corrección decimos the wedding ring is on the floor. Está en el suelo. El anillo está en el suelo. ¿De acuerdo? Entonces decimos the wedding ring is lost. ¿Is the wedding ring lost? No. The wedding ring isn't lost. No está perdido. El anillo de matrimonio no está perdido. The wedding ring is on the floor. O podemos reemplazar todo esto y decir más simple, porque ya lo hemos dicho varias veces, podemos decir it is. O it's. It's on the floor. It's on the floor. Reemplazamos, porque cuando hablamos en español nosotros también reemplazamos. No decimos el anillo de matrimonio está en el suelo, después que ya lo hemos dicho varias veces. Entonces decimos no, está en el suelo. Simplemente lo eliminamos. En español no lo podemos eliminar porque los verbos se conjugan de acuerdo a la tercera persona, pero en inglés no podemos hacer eso, pero lo podemos cambiar por, en este caso, por it's, porque es el anillo de matrimonio, es un anillo, es en singular, y está en tercera persona, que viene siendo el pronombre personal it. ¿De acuerdo? ¿Alcanzamos para uno más? A ver, veamos si nos alcanza el tiempo para uno más. Vamos a copiar esto mismo y lo vamos a poner aquí. Muy bien. Digamos entonces un nuevo ejemplo. ¿Qué podemos decir? A ver. The street is wet. The street is wet. La calle está mojada, ¿no es cierto? Por ejemplo, después de una lluvia, ¿no es cierto? Entonces preguntamos, ¿is the street wet?
Nunca olvidemos el signo de pregunta. ¿Is the street wet? Respondemos en negativo. No, the streets. No se olvide aquí la mayúscula, ¿no es cierto? A veces se me pasa, pero lo corregí. No, the street is not o isn't wet. La corrección, the street is dry. Está seca. No, la calle no está mojada, la calle está seca. Entonces podemos también reemplazar the streets, lo decimos it is. O podemos decir it's dry. The street is wet, es el afirmativo. Pregunta, ¿is the street wet? Decimos, no, the street isn't wet. It is dry. O it's dry. ¿De acuerdo? Muy bien. Fíjese cuánto hemos aprendido hoy día con estas expresiones que empezamos haciendo, ¿no es cierto? Vimos bastantes expresiones. Bueno, todo esto lo voy a arreglar un poquito para que me quede bien y se lo voy a mandar o lo voy a poner al final de este video para que ustedes lo puedan leer así tantas veces como es posible, si lo necesitan, ¿no es cierto? Y bueno, de todas maneras, yo me despido hasta aquí. Quería invitarlos si la próxima vez ustedes quieren participar en las clases de inglés que tenemos en vivo los días sábados, vamos a estar empezando nuevos grupos el día 14 de enero para las personas que se quieran registrar. Tenemos diferentes niveles, desde el básico hasta el intermedio avanzado. Y si usted quiere participar en esas clases, solo tiene que registrarse. Yo les voy a dejar el link o se los voy a dar en los próximos días a través de nuestro Facebook. Por favor, manténgase en contacto con nosotros a través de Facebook para que pueda participar de estas clases que le van a ayudar muchísimo para la pronunciación. Una cosa es lo que uno cree que dice y lo que los demás le entienden. Así que es importante practicar. Bueno, eso es entonces. Síganos, como le digo, en Facebook. Con esto terminamos el programa de esta semana. Espero que les sea de utilidad. Usted puede encontrar este y otros videos en mi canal de YouTube. Búsqueme bajo Edith Llanes y va a encontrar más videos. Y ya que está ahí, suscríbase a mi canal para que podamos seguir adelante con esta iniciativa de apoyar a la gente hispana que aprendan a hablar el idioma inglés. Yo me despido por esta semana y los espero la próxima semana con un nuevo capítulo de I Learn English. Los veo entonces. Bye bye.